¿Cuál es la prueba del Sagrado Corán que prohíbe ayunar o hacer la oración a la mujer en el estado de menstruación? ¿Y por qué de la prohibición? A ver, la prueba de la prohibición de ciertos actos en el periodo de menstruación no está ni en el Sagrado Corán ni en los hadices, más bien está en la sunna, la tradición abrahámica, práctica. Los hadices conocidos académicamente como Ahbar y Had, es decir, informes, relatos individuales. Entonces, a ver, ¿qué es Ahbar y Had? Relatos históricos, ahadís, es decir, unas, dos, tres o cuatro personas los narran. Así que esto es un malentendido de que mezclan la sunna con los relatos, o se dice que la sunna, la tradición, se ha narrado en los hadices, hechos históricos, y no es así. Permítame también afirmar que la sunna, la tradición, ni siquiera se ha iniciado en el Corán. Es decir, la sunna se transmite a través de ijma y tuatr de todos los musulmanes, es decir, del consenso académico de la gente del conocimiento por un lado y por otro lado de los musulmanes, y se transmite de generación a generación de forma práctica, reconocida. Es decir, todos los días rezamos, todos los años se hace peregrinación, todos los años se ayuna en el mes de Ramadán. Por sunna se entiende la tradición de la religión del profeta Abraham, que la paz sea con él, que el profeta Muhammad instituyó entre sus seguidores como religión, después de revivirla y reformarla y después de hacer ciertas adiciones. El Sagrado Corán ha ordenado a Muhammad, que la paz sea con él, que obedezca la religión de Abraham, que la paz sea con él. Esta tradición es parte de ella. La sunna tradición de profetas son divididos en 4 categorías. Algún día hablaré de la metodología en base y aclararé estos puntos con más detalles, pero os lo cuento resumidamente. A ver, la primera categoría serían aspectos rituales, es decir, oración, ayuno, peregrinación, zakat, atributos, etc. Segunda categoría sería esfera social, que incluye matrimonio, divorcio, menstruación, etc. Tercera esfera sería alimenticia, prohibición de comer cerdo, animales no sacrificados en nombre de Dios, etc. Cuarto, categoría sería costumbres y etiquetas, saludos, cuidado corporal y limpieza, baños después de la menstruación, recortar el bigote y los festivos rituales, etc. Ahora bien, todo esto no se inicia en el Sagrado Corán ni en los hadices. Esto está en la sunna, tradición establecida del profeta, y he repetido varias veces y vuelvo a aclarar la base. La sunna es muqaddama al Corán, es decir, está antes y por encima del Sagrado Corán. Es algo práctico, reconocido, que se ha establecido en la comunidad musulmana sin ninguna divergencia de una punta del mundo a la otra punta del mundo, independientemente del grupo, escuela, secta, metodología que pertenezca. Es algo reconocido y practicado por todos en consenso, y fue implantado por último mensajero, el sello de los mensajeros, profeta Muhammad, que la paz sea con él. Así es como sucedió. Esta historia debe absorberse por completo y conocerse claramente. Corán es el último libro de la religión. Lo que estaba antes en la tradición respecto a los rituales no habla de ello, solo pone de tema aquellos asuntos donde es necesario intervenir para corregir, matizar, evitar innovaciones. Todo esto menciona. Y la pregunta que nos haremos: ¿de dónde podemos saber sobre la sunna, la tradición? Lo conoceremos a partir de la ijma, es decir, consenso generacional, y tuatr, continuidad interrumpida de los musulmanes, es decir, la práctica que se inició entre los musulmanes, como la oración, peregrinación, ayuno, etc., o las 4 categorías que he mencionado antes de la sunna, por lo que el conocimiento de los musulmanes proclamará su consenso al respecto por parte de los musulmanes. Me refiero, en primer lugar, después de su extensión, corrección, adición y práctica establecida por último profeta, practicada y transmitida
por los compañeros del profeta. Después de eso, generación tras generación, los eruditos también de cada era, para que todos transmitan esto de forma clara, segura, sin ninguna divergencia en sus bases. Seguirán diciéndote que esto es Ajma Ahlul Ilm, es decir, los eruditos tienen un consenso sobre esto, y esto fue el tema tratado del Imam Shafi, que la paz sea con él, en su libro Al-Risala, para llamar la atención, y dijo que la base de nuestra religión, el fundamento de nuestro din, está en Ilmul Amma. ¿Qué es Ilmul Amma? Es llevada por el Naqlul Kafa en el Kafa, es decir, los musulmanes llevan toda esta tradición en curso de forma práctica, sin ninguna divergencia, la llevan adelante, y el profeta Muhammad, que la paz sea con él, estando en la tradición abrahámica, dio la continuidad de que las mujeres no observaran ayuno durante los periodos, que no realizaran la oración durante sus periodos. ¿Qué es esto? Esto es Ilmul Amma. ¿Dónde se narra esto? Esto no se narra en los hadices, tampoco se narra en el Sagrado Corán. Esto lo llevarán los eruditos de los musulmanes por su consenso dado, y se llevará a los registros. Es decir, los eruditos musulmanes registrarán este asunto en sus libros, generación tras generación. Entonces, cuando los registros en sus libros, y es por eso que les llame la atención de que si quieren saber la tradición en el registro, es la sunna que comenzará entre los musulmanes, y todos los eruditos musulmanes estarían hablando de ello, y todos sus eruditos estarán de acuerdo al respecto. Encontrará este proceso incluso en el mundo de hoy. Pero si quiere mirar hacia el pasado, es decir, su registro, de modo de que desde el momento en que se compila su registro, sabe cómo lo leerá en los libros de los eruditos, Ajma Ahlul Ilm, Ittifaq Muslimin, Ajma Ahlul Muslimin, es decir, así como se narra, porque estas narraciones no se informan, es decir, todos los eruditos musulmanes tienen consenso sobre una cosa en particular. Esto no es el consenso que se estableció al comprender un versículo del Corán o al decir el significado de una narración. Este es el consenso de la comprensión. Puede discrepar audazmente con eso. No hay delito en esto, porque ahí tenemos la base para la argumentación. Es decir, si se trata de un entendimiento sobre las narraciones, entonces las narraciones estarán presentes. Si se trata de un entendimiento sobre el Sagrado Corán, entonces el Sagrado Corán estará presente. Por lo que este consenso debe mantenerse separado totalmente de lo interior. La narración se está declarando más bien donde entre los musulmanes es una declaración sobre un acto en particular de la religión practicada por los musulmanes, por lo que este es el consenso a través del cual todo nuestro din, es decir, nuestra religión práctica, se nos ha transferido, es decir, a través de la sunna, a través de la tradición. El consenso entre los compañeros del profeta comienza desde aquí, luego es el consenso entre los académicos, por lo que la gente pregunta, ¿verdad? Sin embargo, hoy les preguntamos a los musulmanes, ¿no? Puedes ir de Marruecos a Indonesia o cualquier otro país musulmán, de una punta a la otra punta. En la actualidad verás que el conocimiento de todos los musulmanes, es decir, la sunna, la tradición abrahámica, ya sea en escuelas Hanafi, Shafi'i, sean Maliki o Hanbali, están repartidas por todo el mundo, ¿verdad? Viven en diferentes lugares. Todos dirán que si la mujer está en su periodo, entonces no puede mantener su ayuno, o durante los días comunes tampoco puede realizar la oración. Todo el mundo dirá eso. Eso se llama sunna práctica reconocida. Así que esto ha llegado a su conocimiento. Ahora rastree su historia. ¿Se originó a partir de una comprensión sobre un versículo del Corán? No. Entonces, si se ha originado así, entonces no tiene valor. Ahí veremos el
versículo del Sagrado Corán debería comprender si se ha originado debido a un entendimiento sobre las narraciones. Si se ha originado ahí, entonces podemos mirar las narrativas de los hadices. No encontrarás su origen en ninguna de esas cosas. Cuando miren hacia atrás en el pasado, lo encontrará en la práctica, en la religión de los musulmanes, en ese consenso sobre su tradición práctica reconocida que ha sido implantada por el último mensajero, profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él. Por lo tanto, en mi opinión, esta es la primera cosa fundamental, y esto lo reconocen muchísimos grandes eruditos. Es decir, el Corán no lo está emitiendo, nos ha transferido a través del consenso y la continuidad de los musulmanes. Toda la comunidad musulmana se puede ver en cada era, en cada periodo de tiempo, se ha descrito de la misma manera. No hay ninguna divergencia, ya os digo, sacar cualquier grupo de los musulmanes, por lo que esto se ha aclarado. Ahora, en relación con esto, se cita una narración, un hadiz, y no se refiere en absoluto a este tema. Sin embargo, está relacionado a este tema y surge una pregunta racional que plantea una mujer llamada Muadha a Sayyida Aisha, que la paz sea con ella, es decir, la esposa del profeta Muhammad, quien ella misma es una gran erudita, por supuesto. Sayyida Aisha es la autoridad final en tema de las mujeres, ¿verdad? Cuando hace alguna declaración se le ha hecho una pregunta. ¿Qué pregunta se le ha hecho? Esa es la razón por la que renunciamos a los ayunos durante el mes de Ramadán, cuando estamos en nuestros periodos, y así como la oración. Pero luego se nos dice que vayamos a completar el ayuno, pero se nos dice que completemos la oración. Entonces, el consejo que nos dan para la misma situación en una pregunta racional con respecto a donde comienza esta narración. El hadiz la narración, el relato hecho histórico, no está haciendo esta declaración. ¿Qué está haciendo el Sagrado Corán o el hadiz relato en este caso? Pues la sunna o din implantada por el profeta Muhammad, cualquier sea el término que adopte para ello. El Corán, por ejemplo, cuando habla de la oración que entra en la categoría de la sunna, lo está convirtiendo en un tema y está enfatizando en él, está dando alguna orientación al respecto, más bien está respondiendo preguntas jurídicas al respecto. Lo mismo está presente en las narraciones, en los hadís, en los relatos, pero en ningún caso la sunna, la tradición, se inicia en ambos. Está hablando de algo ya existente. O entonces la pregunta que surge: ¿cómo sería el estilo del Sagrado Corán si fuera una declaración sobre el origen? Entonces, ¿cómo hubiera sido? Pues a ver, Corán diría que hoy este deber está sobre ti, o ahora tienes que llevar a cabo esta oración, tienes que hacer ahora de esta manera y llevar a cabo este asunto. Y luego se le dirían sus detalles. Te daré ejemplos prácticos de las declaraciones sobre el origen. ¿Cuál sería el castigo por adulterio? Esto es una declaración de origen. Abre el Sagrado Corán, te dejaré la referencia, míralo. ¿Cuál sería el castigo por robo? Esta es una declaración de origen. Puedes buscarlo, te dejaré la referencia. Así que este es el estilo del Sagrado Corán y te lo dirá. Y para ver el estilo del Corán, cuando habla de la sunna, tradición, práctica existente de antes, pues ir a los versículos de la oración, en el segundo capítulo o en el capítulo 22, también de peregrinación, y más bien también el de ayuno. El Sagrado Corán dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyama kama kutiba alal ladina min qablikum. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes le precedieron. Es decir, todos los profetas anteriores, naciones anteriores ya ayunaban. Islam no vino hace 1400 años. Islam está desde nuestro padre Adán, pasando por profeta Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el sello del último mensajero, profeta Muhammad, que la paz sea con todos. Todos ellos rezaban, ayunaban, hacían sacrificio.
todo lo relacionado con la sunna, tradición religiosa. Así que no hay ninguna discusión al respecto. Este tema de menstruación que es relacionada con la sunna, con la tradición abrahámica, y hay un consenso mundial de los musulmanes y no hay lugar a discusión. No hay nada malo en preguntar y cuestionar. Eso es bueno, pero las cosas hay que entenderlas en sus principios. Antes de continuar, surge la pregunta de la narración. ¿Cuál es la sabiduría de la oración? No será compensado, pero el ayuno se completará. Aunque mantener ayuno requiere más trabajo duro y esfuerzo aparte de Ramadán. Pues a ver, se basa en el mismo principio de que Dios Todopoderoso ha descrito para toda su sharia, es decir, la ley divina que ha dado, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. No se pone tanto esfuerzo en la adoración. Solo piense por un tiempo, cada mes tiene que pasar por la menstruación y cada mes tiene que leer las oraciones omitidas debido a los periodos. Sería así, ¿no? Los ayunos se saltearán solo una vez al año, es decir, en el mes de Ramadán. Incluso si lo mantiene en lotes, entonces en 2 días o un día al mes, con gran facilidad ella podría completarlos, ya que solo tiene que mantener 6 o 7 días más o menos. Respecto a por qué de prohibición de ayuno, oración en estado de menstruación, pues es muy sencillo entender. He repetido ya muchas veces y vuelvo a calcar que solo hay 4 cosas que califican para ser el contenido de la religión. Primero son los actos de la adoración, el rezo, el ayuno, etc. El segundo se refiere a la purificación del cuerpo e higiene. Ya sería la ducha, el baño ritual, etc. Es decir, algunas instrucciones importantes para la purificación del cuerpo. En tercer lugar, la pureza de la comida y la bebida, es decir, lo que podíamos comer y beber, o lo que estaría prohibido. En cuarto lugar, la purificación de la conducta moral, pues esto entra en la categoría de purificación corporal. Todo el propósito de la religión es alcanzar la pureza. En este sentido, hay un nivel elevado de sensibilidad por la limpieza corporal en Islam. Mira, hay 3 niveles de tahara, de pureza. Es decir, existe istenja, es decir, acto de purificar las partes privadas con agua después de hacer tus necesidades. Y en realidad se ha declarado como una sunna, tradición. Es decir, usted está en una posición en la que respondió a la llamada de la naturaleza. Después de hacer eso, necesita ser purificado, es decir, lavar las partes privadas obligatoriamente. Esto tiene que suceder en cualquier caso. Sin esto no hay alcance ninguna de forma de adoración. Ahora, debe ver que esta purificación se entiende que es suficiente para ayunar. Esta purificación se entiende que es suficiente para los rituales de la peregrinación. ¿Cuál es el siguiente nivel de la purificación? Pues hacer ablución menor, es decir, vudú, que es la condición obligatoria para realizar la oración y también para hacer tawaf, es decir, circunvalación en la casa sagrada, en la Kaaba. Y si estás en el estado de janaba, impureza mayor por relación sexual o eyaculación, entonces tienes que hacer ghusl, es decir, baño, ablución mayor o baño ritual. El din que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, nos ha enseñado es esto, que en cualquier caso debes permanecer puro, es decir, no podemos hacerlo para responder a la naturaleza, llamar y después de eso simplemente vamos con reposo. Tenemos que alcanzar en todo momento la pureza en cualquier caso. Es decir, si el hombre ha eyaculado o ha surgido cualquier otra situación similar, entonces uno debe obtener la purificación de inmediato, es decir, lavado de las partes privadas. Es una cosa y hacer ablución mayor es otra cosa. Es decir, si hay eyaculación, entonces puedes retrasar baño, ablución mayor hasta la oración, pero no puedes retrasar el lavado de las partes privadas. Se tiene que hacer lo más rápido posible. Cuando el Sagrado Corán ha dejado claro con gran elocuencia que cuando durante la menstruación no puedes establecer coito con las mujeres, está prohibido hacerlo, entonces se usan 2 palabras, hatta yatahurna y faiza tataharna. ¿Cuál es la primera palabra? Es decir, se ha alcanzado el tahara de la sangre, es decir, la suciedad
que era, o la impureza que era, te limpiaste después de eso. ¿Qué hay ahí? Tomando un baño, así que después del coito solo la pureza es suficiente, es decir, lavado de las partes privadas, hatta y atahurna, pero es mucho mejor que te bañes ahí, se favorece. Pero si tienes que realizar la oración, entonces sí que es necesario que te hagas ghusl, baño ritual obligatoriamente, después de la menstruación también y después del coito también. Por lo tanto, cuando esto se dice generalmente que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, en las narraciones se ha contado que en la condición de Yanaba, es decir, después de tener relación marital, solía preponer para más tarde la ablución mayor, y está incluido en ello que él hacía lavado de las partes privadas, ya que es la base mínima a mantener de pureza, y es obvio que antes de la oración él hacía baño ritual como se cuenta en las narraciones. Ahora bien, teniendo claro las bases, pues como las mujeres no pueden mantener tahara, es decir, pureza mínima en las partes privadas en todo momento, porque su flujo menstrual es continuo, por lo que ha sido detenido de las oraciones, ayuno, itikaf, es decir, retiro espiritual, circunvalación en casa sagrada, ya que en estado de impureza no está permitido hacer la adoración, ya que la condición de cualquier ritual es pureza, pero en sí puede recordar a Dios Altísimo a través de los recordatorios, hacer súplicas, leer el Sagrado Corán, como dijo Ibn Taymiyya en su libro Al-Fatawa, y que la narración mencionada es totalmente débil. Respecto a tocar el Corán, sí que hay divergencia. En principio no hay ninguna prohibición clara, pero para evitar dudas, lo correcto es que se lea desde un móvil o un tablet, y así estar más seguro. Aunque si coges físicamente tampoco pasaría nada, pero siempre es mejor cautela. También está prohibido el coito, y el profeta Muhammad dijo que hagan todo menos tener relaciones sexuales. Es permisible para ambos hacer lo que satisface sus deseos sin tener relaciones sexuales, es decir, coito, tales como besar, tocar, la intimidad, que es menor que la relación sexual, pero es mejor no tener intimidad con lo que está entre el ombligo y la rodilla, excepto a través de una barra. Se atribuye una narración a nuestra madre Aisha, que dijo que el profeta solía decirme que usara un cobertor de la cintura, entonces me acariciaba cuando estaba menstruando. Es una narración que se le atribuye a ella. Otra narración que también se atribuye a Mamuna, que también relató que el mensajero solía acariciar a sus esposas cuando menstruaba de la cintura hacia arriba. Otra de las preguntas sobre las mujeres es que si pueden retrasar la menstruación tomando ciertos medicamentos y así aprovechar para completar el mes del ayuno obligatorio, y la razón de ellas es que es más fácil ayunar en el mes de Ramadán, ya que todo el mundo lo está haciendo, y que después es más difícil. O los casos de peregrinación mayor, menor, también se puede retrasar o no. A ver, no hay ningún problema. Sí se puede parar tal situación de menstruación retrasándola. La decisión lo tiene que tomar un médico, que es el profesional, porque él sabe si perjudica su salud o no. Si se inventan medicamentos así para que las mujeres puedan aprovechar al máximo en estas situaciones explícitas y no hay efectos secundarios graves, entonces adelante. Esto es como ciertos inventos que nos han facilitado mucho las cosas. Por ejemplo, antes para la peregrinación tenías que ir en camello, en grupos, en muchos grupos grandes, acampar, te robaban y todo esto, pero hoy en día hay aviones, hoteles, las cosas han facilitado, pues igual que los médicos que han inventado muchos medicamentos que alivian o salvan las vidas. Pues si hay algo que pueda ayudar a las mujeres para que cojan, y es muy recomendable, si de este modo pueden pasar una situación agradable en su adoración en los casos mencionados, no hay ningún problema. Así que pueden hacerlo perfectamente. Esto es lo que opinan parte de los eruditos. Dios Altísimo sabe más.